El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y con su funcionamiento. De igual manera, en este programa ofrecemos temas relacionados con lo que es la tendencia en los negocios. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre los determinantes del espíritu capitalista en Bolivia, porque ciertas personas tienen mayor propensión al ahorro que otras, y sobre todo cómo se relaciona con el tema de la religión, si es católico, si es protestante, y cómo se relaciona, por ejemplo, los niveles de consumo, niveles de ahorro, con actividades culturales como personas, por ejemplo, que tienen una alta propensión a realizar básicamente participar en comparsas, por ejemplo, o en otro tipo de confraternizaciones, ¿no? Agradecemos al Canal 11, Televisión Universitaria, y analizamos y también agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por apoyar y difundir este programa. En tal sentido, vamos a ir con nuestra primera pausa y volvemos más con el programa de Economía y Negocios. Mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre los determinantes del espíritu capitalista en Bolivia. Para ello, tenemos como invitado especial a Ariel Bernardo Ibáñez, quien es economista y docente, investigador, especialista en macroeconomía divergente, recursos naturales e historia económica. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. De igual manera, cuenta con una especialidad en lo que es Historia Económica, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, y de igual manera también cuenta con una maestría en Desarrollo Económico y licenciado en Economía con mención honorífica por la Universidad Mayor de San Andrés. Estimado Ariel, muy buenas noches, y antes que nada un sincero agradecimiento por brindarnos su tiempo y desde luego por explicarnos la perspectiva, su perspectiva de la temática que vamos a estar tocando el día de hoy. Bueno, un cordial saludo, estimado Roger, y mediante tu persona, a todo el público que nos sigue. Yo soy el agradecido por la invitación y encantado de estar aquí hablando de lo que nos apasiona, que es la ciencia económica. Muchísimas gracias. Dado esto, vamos a entrar a lo que es nuestra entrevista del día de hoy, que básicamente va a estar basada en un artículo científico publicado en la Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, con el título completo es Una primera aproximación a los determinantes del espíritu capitalista en Bolivia. Este artículo científico pertenece a André Argandoña, Ariel Ibáñez y Martín Seoane. Y básicamente en el programa que tenemos de Economía y Negocios, fundamentalmente también es el rol de dar a difundir los resultados de las investigaciones, más aún si se realizan en Bolivia, ¿no? Desde luego también nuestro programa abarca, es difundido por las redes sociales de la Facultad de Ciencias Económicas, y tenemos varios colegas, seguidores en el Perú, en Argentina, en Chile y Colombia, en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, también abordamos también temas de interés latinoamericano y, ¿por qué no, también de interés mundial? Bien, dado esto, Ariel, un famoso economista, dicen que es el padre de las ciencias de la economía, más que todo, Adam Smith, abordó una pregunta en la cual señalaba
¿por qué unos países son más prósperos que otros, ¿no? Eh, Desde esta perspectiva, ¿cuáles serían las principales fuentes del crecimiento económico? Evidentemente, lo que has dicho, Roger, es algo muy cierto. Las fuentes del crecimiento, del desarrollo capitalista, han sido motivo de la propia ciencia económica. De hecho, sigue siendo una pregunta muy importante. No olvides que hace poco, uno de los libros más leídos en economía fue el libro de Daron Acemoglu y Robbins, que precisamente decían eso, ¿no? ¿Por qué fallan las naciones? ¿No? Hablando del tema de, el desarrollo del capitalismo. Considero que existen factores objetivos y subjetivos. Una parte y gran parte, más bien dicho, de los economistas se han enfocado en los factores objetivos. Hablemos de todos los tipos de capital. Se empezó con el capital, digamos, industrial, el capital fijo. Posteriormente se entendió que el talento humano era otra forma de capital. Se hizo mucha teoría sobre el capital humano. Se entendió también que la naturaleza podía ser capital y se habló mucho del capital natural y últimamente se está hablando mucho del capital social que comprende las instituciones y toda la teoría que se ha desarrollado a partir de los elementos que servirían para forjar una sociedad próspera, ¿no? Una de las motivaciones de la investigación que acabas de citar, aprovecho para saludar a mis colegas, a Martín Seoane y a Andrea Argandoña, es y fue, ¿cuáles son los factores que además de estos que son objetivos, explican el desarrollo, pero desde la esfera subjetiva? Una de las motivaciones interesantes que nosotros encontrábamos al revisar la teoría cuando éramos estudiantes, ese artículo se publicó ya hace unos 10 años, ya va a ser una década, ¿no? Que empezamos con esta investigación, fue que el famoso residuo de Solow condensaba todo lo que los factores objetivos no podían explicar del desarrollo o de los fenómenos o de los procesos de crecimiento económico. Y muchos decían, es la tecnología, otros ya decían, es la organización, otros empezaron a hablar del propio capital social contenido en el residuo. Entonces, había un espacio muy grande para los factores subjetivos. Y entre los factores subjetivos importantes que encontramos nosotros para explicar este tema del crecimiento económico fue precisamente el tema del etos protestante que había sido desarrollado desde la sociología económica por Max Weber, ¿no? Entonces, existen los factores objetivos que han sido muy bien estudiados, pero nosotros veíamos que había la necesidad también de equilibrar la balanza y estudiar a profundidad y seriamente los factores subjetivos del crecimiento. Excelente. Dentro de estos factores que menciona, bueno, uno o las fuentes del crecimiento económico, usted menciona dentro de lo que es la esfera subjetiva el factor relacionado con etos protestantes. Desde esta perspectiva, ¿cómo se relaciona la religión con los patrones del desarrollo? Es decir, bueno, ¿qué nos dice la literatura o cuál es la evidencia empírica internacional que existe en esta perspectiva religión con crecimiento o desarrollo? Bueno, que hay una diferencia, ¿no? Que lo vamos a estar hablando. Claro que sí. En realidad, el que ha detonado toda esta área de investigación y toda la literatura fue precisamente Max Weber, ¿no? En su investigación sobre la ética protestante y el espíritu capitalista. Para Weber, hubo un cambio fundamental de las sociedades tradicionales dominadas por la Iglesia Católica a las sociedades que se estaban forjando a partir de la ética protestante, luterana, calvinista, etc. Los factores en los cuales se estaba quebrando la sociedad eran fundamentalmente tres. El primero,
que las sociedades con la ética protestante, ¿no? Luterana calvinista, estaban valorando o posicionando al individuo como sujeto fundamental, ya no a los colectivos, las comunidades, ¿no? O las asociaciones, como era en el caso de la ética católica. Era el individuo. En una segunda instancia, este individuo, ¿no? Con su trabajo y la ganancia como objetivo en sí mismo, glorificaba a Dios. Es decir, en las sociedades tradicionales, Dios era el fin del hombre. Todo acto estaba dirigido a Dios. Con la ética protestante, el trabajo y la ganancia en sí mismos ya glorificaban a Dios. Es decir, se da un cambio en el cual el trabajo y la ganancia, ¿no? Eran un fin en sí mismo. En las sociedades católicas, recordemos, ¿no? Por aquellos tiempos, se penaba la ganancia, ¿no? La sobreganancia, la sobreabundancia, cuando además esta no era compartida. Tenía que haber instituciones en las cuales las personas que tenían más abundancia tenían que repartir, tenían que distribuir esa ganancia, ¿no es cierto? Y como tercer punto, un punto no menos importante, es que en estas sociedades, además, se forjaba en la educación del individuo muy fuertemente para que no sea derrochador, para que no sea redistribuidor, ¿no es cierto?, de la riqueza, sino que tenga una tendencia al ahorro. Y entonces, con la tendencia al ahorro, el protestante podía acumular e invertir. En cambio, en las sociedades católicas estaba muy bien visto, ¿no es cierto? Estamos hablando de Europa en este momento, estaba muy bien visto que la gente que tenía más prosperidad haga distintos tipos de fiestas, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos ver los prestes, etcétera, que vienen de la península ibérica, de prácticas muy católicas, donde se distribuía, se redistribuía, se compartía los excedentes de los sectores más privilegiados. Entonces, a partir de esto, ¿no? De esta hipótesis de Weber, más bien de estos resultados de la investigación de Weber sobre las sociedades tradicionales, es que se empieza a ver la relación entre religión y crecimiento, que para nuestro continente es muy interesante que, por ejemplo, veamos las investigaciones de Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría dice, al contrario de Weber, dice, en las sociedades latinoamericanas hay un etos barroco que se forja entre lo que ha sido la tradición católica y lo que eran las instituciones, digamos, locales, autóctonas, auténticas, originarias, ¿no? Y sale un etos barroco que tiende precisamente a lo que decía Weber, que eran las sociedades tradicionales, es decir, que tiende a la fiesta, que tiende a las instituciones de redistribución, de derroche. Y por último, lo que tú preguntabas, ¿hay evidencia empírica? Evidentemente hay evidencia empírica, por ejemplo, para Bolivia, que ha ido mostrando la relación en comunidades donde se han insertado, ¿no? Distintos grupos religiosos protestantes, cuando la comunidad era tradicionalmente católica y evidentemente han visto que estos grupos eran más proclives a los emprendimientos que las sociedades tradicionales. Perfecto. Bueno, considerando de que la religión es parte de la cultura, ¿no es cierto? Podríamos interpretar, por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, no estamos haciendo ninguna crítica, valga la aclaración, a ninguna religión. Simplemente estamos relacionando, eh, por ejemplo, si vemos los países que son más pobres, si vemos los países latinoamericanos, desde luego, siempre la iglesia ha manifestado, ¿no? Por ejemplo, recordemos, ¿no? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de los cielos. Por ejemplo, este mensaje culturalmente es un mensaje que puede estar llevando a la pobreza o puede estar realizando un sesgo cultural para diciendo, oye,
generar riqueza es malo. Voy a contrastar esta idea con el pensamiento de la riqueza y la pobreza, por ejemplo, en los judíos. Los judíos se caracterizan por ser los más prósperos a nivel mundial, ¿no es cierto? Donde la pobreza es considerada como una maldición y la riqueza o la prosperidad es una bendición. Entonces, podría también verse desde esta perspectiva, ¿no? La incidencia y la importancia de la religión en la cultura, sobre todo cuando influye en el pensamiento y en la conducta de las actividades económicas. Ser rico es malo, por lo tanto, no voy a ser rico, ¿me entienden, no? Voy a ser pobre. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Efectivamente, Roger, lo que tú dices es muy importante. Además, ¿no? Los judíos tienen una ética muy fuerte con lo que viene a ser el ahorro, ¿no? Y sin embargo, ese tipo de patrón cultural también le ha traído cierto tipo de dificultad a lo largo de la historia, ¿no? En Europa y lo que viene a ser la región arábica. Pero bueno, lo que, digamos, a mí me gustaría relevar en lo que tú acabas de decir, Roger, es la crítica. Evidentemente, Weber está pensando la sociedad occidental, ¿no es cierto? Sin embargo, Schumpeter, en su libro de Historia Económica, por ejemplo, muestra, para refutar la hipótesis de Weber, que, por ejemplo, en el norte de Italia ha habido un crecimiento importante, un desarrollo capitalista importante, pero con poblaciones católicas, ¿no? Y también podemos decir en términos de las críticas modernas que se hacen a las hipótesis de Weber, que en las sociedades asiáticas, muy proclives, al igual que Latinoamérica, a la cooperación, a sociedades colectivas, no individualistas, como en el caso de las sociedades occidentales protestantes, también ha habido un diferente tipo de desarrollo capitalista. Entonces, digamos, para ser justos, ¿no? Con Weber, creo que hay que situarlo en su objeto de estudio, que es la Europa de principios del siglo XX, ¿no? Occidental, que está en la pujanza de lo que viene a ser el desarrollo capitalista, ¿no? Que sin embargo no es lineal. Eso es una lección de la historia económica, ¿no? No hay linealidad en las trayectorias o, digamos, sendas, ¿no? de crecimiento y desarrollo capitalista de las sociedades. Perfecto. En su investigación, bueno, usted ya nos ha mencionado una introducción de lo que son los factores subjetivos como determinantes del crecimiento económico, además de los factores subjetivos. ¿Qué significa o cuál es la interpretación o el significado en su investigación del espíritu capitalista? ¿Qué significa el espíritu capitalista? Muchas gracias, Roger, por la pregunta y es muy importante. El espíritu capitalista es la emergencia de una nueva época. En la filosofía, ¿no es cierto? Hegel hablaba del espíritu absoluto, el espíritu de Dios, ¿no? Cuando Hegel vio entrar en la ciudad donde él vivía, Napoleón, dijo, he visto al espíritu absoluto montado en su caballo. Es decir, estaba viendo la modernidad, el desarrollo capitalista, ¿no? Adam Smith, lo mismo, habla de la mano invisible, que es la mano de Dios, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando del espíritu absoluto, el espíritu de Dios, la mano invisible, la mano de Dios. Es un movimiento de la época. No estaba Maradona así en esa época, ¿no? La mano No, de Dios. estamos hablando de otra mano. Perfecto. Adelante, por favor. Pero lo interesante es que Weber habla de ese espíritu. El espíritu de la época para Weber es ese espíritu capitalista, ¿no? Ese espíritu que está madurando en la sociedad occidental, que está permitiendo un salto cualitativo a la sociedad. De hecho, Roger, y esto es para apuntar, el mismo Marx, ¿no es cierto? Antes de empezar sus estudios sobre la crítica de la economía capitalista, lo primero que hace es una apología de lo que había sido la revolución burguesa en términos del salto de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, que había procurado un desarrollo, ¿no? Para la Europa occidental sin precedentes en su historia. Entonces,
verlo en esa perspectiva es muy importante y nuevamente, ¿no? Condensar en una idea muy breve los tres elementos fundamentales de ese espíritu capitalista, que es la individualidad, que es la ganancia y el trabajo propio, y por último, la abstención, ¿no? La sobriedad y el ahorro. Ese es el cambio de época de este espíritu capitalista, ¿no? Que con esas tres, digamos, con esa ética que tiene esos tres pilares, va a ser el impulsor de esa acumulación que está viendo Weber también en su sociedad. Podemos repetir individualidad, Individualidad, eh, trabajo y ganancia en sí mismo, propio, ¿no? Del trabajo propio, su ganancia propia como fin en sí mismo, y por tercero, la sobriedad, el ahorro para la inversión. perfecto. Continuando con esta temática de lo que es factores subjetivos, ¿cómo, por ejemplo, cuando hablamos de el comportamiento de los inversores, de los agentes económicos, existirían también otros factores psicosociales, por ejemplo, en el comportamiento de los agentes económicos o de los inversores? Efectivamente, Roger, existen muchos. Por ejemplo, la propensión a ahorrar, la eficiencia marginal del capital, la aversión al riesgo, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros hemos querido enfocarnos en esta investigación en lo que ha sido la tasa subjetiva de descuento, que nos ha permitido una relación difícilmente o muy difícil de realizar en la economía. Por un lado, hemos tomado de la economía la idea de la tasa de descuento subjetiva, que tiene que ver con la preferencia intertemporal de los agentes, ¿no es cierto? Los primeros modelos tipo Samuelson o de John Ray, ¿no? De 1834, que se han preocupado por lo intertemporal de las decisiones, es la tasa de descuento subjetiva, ¿no? La preferencia de los individuos en el tiempo. Y por otro lado, esta tendencia que viene de la economía política y de la sociología económica, que tiene que ver con dos tipos de sociedades: sociedades tradicionales, digamos, que valoran un ethos barroco, ¿no? Un ethos que va al gasto, al derroche, son sociedades tradicionales, y el ethos capitalista que ahorra, invierte, ¿no? Que es individualista. Entonces, lo hemos juntado en el sentido de que se ha podido relacionar tanto la tasa subjetiva de descuento como estos factores que serían los ethos que hay en las sociedades a partir de su preferencia temporal, bajo dos axiomas que nos hemos propuesto en la investigación. El primer axioma ha sido que este ethos barroco o tradicional está muy relacionado con el presente, está muy relacionado con el gasto consultivo, con el consumo, ¿no? Para la redistribución, y el ethos capitalista, el ethos moderno, que tiene que ver más bien con el futuro, ¿no? Su preferencia por el futuro, porque tiene un comportamiento hacia el ahorro y la inversión. Entonces, estas dos, digamos, grandes corrientes del pensamiento, tanto de la economía como de la economía política y la sociología económica, se han podido relacionar a partir de la tasa subjetiva de descuento, que, como tú lo has dicho, Roger, es multidimensional. Nosotros hemos tomado una parte que sería la relación entre religión, cultura y crecimiento, ¿no? Un poco para profundizar en este, ¿cómo lo podríamos explicar así en términos sencillos para que la audiencia nos pueda comprender la tasa de descuento subjetiva? ¿Qué sería la tasa de interés? Así como con peras y manzanas. La tasa de descuento subjetiva es el costo que a usted le resulta postergar su consumo. El Si yo le costo. digo en este momento, tiene la oportunidad de tener estos 100 bolivianos
y disfrutárselo hoy. Y se da un buen almuerzo con una buena vista, ¿no? Un excelente banquete. eh, o prefiere ahorrar esos 100 bolivianos, en un año usted va a tener 150 bolivianos. Entonces, la persona se encuentra ante una tasa de descuento o preferencia intertemporal, ¿no? Muchos dirán, no, yo prefiero el día de hoy, me voy a dar un buen banquete, ¿no es cierto? Yo prefiero el presente, entonces. Entonces voy a ir, ¿no? Tengo mi banquete excelente, todo muy rico. Otros dirán, yo prefiero en un año tener 150. Entonces postergarán su consumo y al cabo de un año tendrán sus 150, con lo cual podrán de repente tener su banquete y tener 50 extras para otro tipo de consumo o plan de producción, ¿no? Excelente, perfecto. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a nuestros anuncios institucionales y volvemos continuando con nuestra entrevista especial. Vamos a la pausa y volvemos. Comenzamos. Bien, volviendo con nuestra entrevista principal después de nuestros anuncios institucionales, vamos a entrar a lo que es ya la parte final de la entrevista, que básicamente estamos con Ariel. Si vemos el contexto de Bolivia, cómo las familias deciden en términos de consumir, ahorrar e invertir, fundamentalmente en esa disyuntiva entre lo que es el presente y el futuro. Gracias, Roger. Efectivamente, la investigación tuvo ese propósito en una población específica. Hace ya una década, Martín y André agarraron la mochilita y se fueron a las 3 universidades públicas del eje troncal: Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Mayor de San Simón y la Gabriel Reré Moreno de Santa Cruz. Entrevistaron a una población de casi 2.000 estudiantes de estas universidades y les hicieron esa pregunta, ¿no? A cada uno de los estudiantes que encontraron al azar le preguntaron cuál sería su preferencia si recibieran una cantidad de dinero hoy, en un mes, en un año o en 5 años. Al mismo tiempo, se les preguntó si tenían alguna adscripción y práctica religiosa, católico, protestante u otros. Y también se les preguntó si participaban de las actividades culturales, como ser prestes, fiestas patronales, ¿no? Y otro tipo de actividades, comparsas, etcétera. Si participaban mucho, poco o no participaban. Entonces, de esa forma se tenían las dos dimensiones. Por una parte, la dimensión de la religión, que tenía que ver mucho con las hipótesis de Weber sobre la ética protestante, y por otra parte, la dimensión de la parte del etos barroco, que tenía que ver con la fiesta, con el derroche, la redistribución, el prestigio, ¿no es cierto? Y los resultados fueron contundentes, Roger. Efectivamente, los estudiantes de las universidades públicas que practicaban una religión protestante tenían una tasa de descuento subjetiva mucho más propensa al ahorro, es decir, eran mucho más pacientes para diferir su consumo, para ahorrar, que las personas que tenían una práctica religiosa católica. Y al mismo tiempo, las personas de la universidad, los universitarios, que practicaban de forma muy recurrente y con mucha, digamos, continuidad las fiestas populares o las prácticas populares, tenían menos, digamos, interés
por diferir su consumo, es decir, eran mucho más impacientes, preferían el presente que aquellas personas que no practicaban o que practicaban muy poco, ¿no? Entonces, podemos decir que la investigación efectivamente ha demostrado que en esta población o conjunto de los universitarios de las universidades públicas del eje troncal, efectivamente la religión y las prácticas populares determinaban un rol muy importante a la hora de, digamos, generar actitudes, comportamientos hacia el ahorro y, por tanto, la inversión y la acumulación. ¿Estos estudiantes eran de algún área en particular? ¿Eran, por ejemplo, de ciencias económicas? ¿Eran o estaban diversas carreras? ¿O simplemente eran estudiantes universitarios? La muestra se tomó de muchas carreras, no se enfocó solamente en economistas. Ahí hubiera habido un sesgo muy lamentable, Ah, y es que los economistas ya estamos pensando con las categorías y la información de mercado, ¿no? bien, exactamente. Entonces, dado esto, ¿cuáles serían, un poco resaltando los resultados, cuáles serían las principales interpretaciones del espíritu capitalista, de la tasa de descuento subjetiva, de la relación entre, un poco ya recapitulando las ideas, entre religión, espíritu capitalista y sobre todo también de estas actividades de participación cultural, popular, ¿no? Existe una relación muy estrecha entre lo que viene a ser el ahorro, que entendemos es para la inversión y la acumulación de las personas que practican una ética protestante, una religión protestante en el país y que además son más adversas a las prácticas culturales tradicionales, como por ejemplo los prestes, ¿no? Las comparsas, las actividades de confraternización tradicionales que tienen por objetivo el prestigio y el derroche. En un segmento muy particular, Roger, que sería la universidad. Desafortunadamente, la investigación no tuvo una muestra poblacional más grande. Sería interesante, por ejemplo, ir con estas hipótesis, ¿no? Y ver los resultados en poblaciones del comercio, de la empresa, en las poblaciones de las familias de casa, trabajadores, etcétera, y ver si esta regla puede ser generalizada. En los estudiantes universitarios de las universidades públicas, no de las privadas, del eje troncal, sí se ha visto que hay, digamos, evidencia para decir que evidentemente las personas que practican una religión protestante y que además son más adversas o más reacias a las prácticas culturales tradicionales, tienen una propensión, ¿no?, subjetiva mucho mayor para el ahorro y por tanto, ¿no?, ahí es una hipótesis también para la inversión y la acumulación. Habría que ver después de 10 años cuántos de estos jóvenes han hecho emprendimientos, etcétera, ¿no?, que sería muy interesante. Excelente, excelente contribución, Ariel. Un poco relacionando esta pregunta, ¿cómo podríamos inferir, ¿no? Bueno, tal vez para un trabajo posterior nos queda bastante claro las preferencias de las preferencias relacionadas entre la religión, la cultura, el ahorro y sobre, como menciona, las actividades culturales o de confraternización, las comparsas, por ejemplo. ¿Cómo podríamos tener alguna inferencia de esta relación con la inversión? Desde luego sabemos de que si hay mayor ahorro, hay mayor nivel de inversión, pero tal vez un trabajo posterior también sería importante ver qué perfil de riesgo tienen los inversores, ¿no? ¿Son inversores conservadores, son inversores moderados, son inversores agresivos? ¿Cuál, cuál, Exacto. sí, ¿cuál sería su No, interpretación? efectivamente, Roger, lo que dices es muy importante. Hay una hipótesis ad hoc en el documento de trabajo y la manejan muchos investigadores.
viene de la ciencia económica, la relación ahorro-inversión, ¿no? Pero en realidad no es una relación directa e inmediata. Como tú has dicho, media el contexto y media los animal spirits, lo que decía Keynes. Por ejemplo, cuando Keynes habla de los animal spirits y su relación con la eficiencia marginal del capital, ¿no es cierto? Es toda una teoría y tiene que ver con un contexto. Los animal spirits se acaban en lo hondo del ciclo, se encienden cuando está el ciclo hacia arriba. Entonces, es una hipótesis ad hoc el decir ahorro-inversión. Hay mucho que estudiar en ese proceso, en ese tránsito que habría para ver si efectivamente el ahorro, con la ética protestante de los jóvenes que no tienen las prácticas tradicionales, culturales muy fuertemente enraizadas, se hacen inversión y por tanto acumulación para pensar en grandes emprendimientos. Perfecto, estimado Ariel. Como siempre, en nuestro programa de economía y negocios cerramos con una pregunta picante, si es así, ¿no es cierto? Usualmente los economistas siempre en la sociedad en general discuten entre una dicotomía. Por un lado, dejar que la economía funcione libremente, el libre mercado, que funcione el espíritu capitalista, el animal capitalista, ¿no es cierto? Y por otra parte, se tiene otra perspectiva de mayor regulación, de mayor participación del gobierno en la economía, de una economía planificada. ¿Cuál es su perspectiva en esta línea? ¿En esa dicotomía o tal vez habría algo alternativo? ¿O cuál es su enfoque desde un punto de vista de la lectura económica? Considero, Roger, que la historia económica es muy importante para responder la pregunta que tú has dicho. Hay sociedades que efectivamente se han desarrollado en el sentido capitalista por la vía del mercado y han sido exitosas. Hay sociedades que no han pasado por la vía del mercado para desarrollarse y también han sido exitosas. Hay sociedades que se han basado en una ética protestante y han sido exitosas y hay sociedades que no. Entonces, como te decía al principio de esta entrevista, no es infalible, no hay una trayectoria. Creo que nuestro país está generando la suya y con retrocesos y avances ha tenido interesantes resultados que no está por demás ponderar. Eh, y eso es un tema muy importante con el que quisiera concluir también, hablar sobre la actualidad y lo nuevo que se puede hacer a partir de estas investigaciones para los jóvenes que nos están viendo. Lo primero, hay una crítica de coherencia en esta investigación que hemos hecho ya desde hace una década con mis colegas, junto con Martín Seoane y Andrea Argandoña, y es de los axiomas. Nosotros hemos partido de dos axiomas muy discutibles. Primero, que el etos protestante tiene que ver con el futuro y tiene que ver con el ahorro y la inversión, que tú mismo me acabas de decir. No hay una trayectoria directa ahorro-inversión, ¿no es cierto? Hay que ver los niveles de riesgo que tiene la gente, etcétera. Al mismo tiempo, Roger, creo que es importante que el etos barroco se entienda desde otra perspectiva. Por ejemplo, entender al etos barroco desde lo que es el presente y el consumo de derroche tampoco es del todo infalible como axioma. Hay muchas investigaciones, Roger, que muestran, por ejemplo, en el altiplano boliviano, que las fiestas como el preste o las fiestas que dan prestigio son una inversión en la institucionalidad que le dan al agente económico el derecho, ciertos derechos. El derecho primero de pertenecer a esa institucionalidad, ejercer la institucionalidad y beneficiarse de esa institucionalidad, viendo en una perspectiva de acumulación, que era lo que decía Bolívar Echeverría, que a pesar de que estas sociedades tradicionales no se aferran a ciertas prácticas, en realidad están teniendo sus dinámicas de acumulación. Y se ha demostrado en este último tiempo, por ejemplo, con una hipótesis muy importante que se ha hecho incluso desde la BBC, lo que ahorita se está denominando en el país como la emergencia de la burguesía aymara, que está inmersa en estas prácticas tradicionales,
pero que no están exentas de las dinámicas de acumulación, ¿no es cierto? Y lo mismo podríamos decir en las críticas de suficiencia. Invitar a los jóvenes. En esto hemos sido muy honestos con mis colegas, tanto con Martín, André y mi persona. Le hemos puesto a esta investigación una primera aproximación, porque entendemos que este fenómeno de los factores intersubjetivos del crecimiento y el desarrollo capitalista son múltiples, Roger. Entonces, invitarlos a que crezca su muestra poblacional, a que tomen otras aristas del tema subjetivo, como por ejemplo, y uno muy importante, Roger, que ahora se está viendo mucho en las investigaciones de este rubro, son los mitos y el desarrollo. Las sociedades que no se han forjado mitos, es decir, grandes anhelos de largo plazo, no han sido sociedades prósperas. Hemos hablado al principio de esta entrevista que había toda una idea del espíritu de la época, desde Hegel, Marx, Weber, ¿no? Y las sociedades asiáticas, por ejemplo, que también han forjado un desarrollo, también tienen mitos. Tienen mitos como sociedades, hacia dónde van, etcétera. Las sociedades carentes de mitos, eso decía John Ryan, ¿no? Tiene que haber un deseo subjetivo por el desarrollo capitalista. Las sociedades que no lo deseen no van a entrar a ese tren, ¿no? Bueno, del desarrollo capitalista o no capitalista, porque ahora el desarrollo es múltiple, ¿no? Tenemos desarrollo sostenible, sustentable, etcétera, que todas esas dimensiones son válidas. Entonces, invitarlos también a que exploren esas vías, ¿no? Este es un campo apasionante y la verdad, qué mejor que los jóvenes interesados contribuyan a esta investigación. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Ariel. Le agradecemos por su perspectiva. El tiempo realmente nos ha quedado corto, teníamos algunas preguntas y temas para conversar. Sin embargo, lo invitamos para que en otra oportunidad, en un futuro cercano, estemos conversando de otros temas relacionados muy interesantes como esta investigación en economía. Le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias, Roger. Un cordial saludo. Será hasta pronto. Estas fueron algunas de nuestras principales conclusiones que estuvimos hablando hoy sobre los determinantes del espíritu capitalista, un tema bastante interesante y sus factores relacionados. En tal sentido, vamos con una siguiente pausa y volvemos más con el programa de economía y negocios. En nuestra entrevista del día de hoy estuvimos hablando sobre los determinantes del espíritu capitalista en Bolivia, con base en un documento que fue publicado en una revista científica. Básicamente, cuando hablamos de por qué unos países son más prósperos que otros, fundamentalmente esto se relaciona con lo que es el capital físico, digamos, las maquinarias, la infraestructura, con lo que es el capital humano, con lo que es también, por otra parte, las instituciones, buenas instituciones, y desde luego también con lo que son inclusive los recursos naturales. En la entrevista que tuvimos el día de hoy estuvimos hablando de factores subjetivos que influyen sobre especialmente basado en las personas para cómo estas personas toman decisiones de consumir, de ahorrar y de invertir. Fundamentalmente se relacionó dos variables importantes. Uno, lo que es la religión y las actividades culturales con básicamente las decisiones de ahorro, de consumo, ahorro e inversión. ¿Cuáles fueron las conclusiones principales? Principalmente las personas que tienen religión católica son más propensas a tener mayor consumo en el presente y a destinar menor recursos para el ahorro o para, en otras palabras, para
destinar menor recurso para el futuro. Por otra parte, las personas que tienen la religión protestante, por ejemplo, los resultados de la investigación señalan que son más propensas a consumir menos hoy y consumir más en el futuro, o dicho de otra manera, son propensas a tener mayor nivel de ahorro. Por otra parte, las personas que dedican mayor tiempo en actividades de confraternización, comparsas, por ejemplo, actividades culturales o actividades populares, son menos propensas a ahorrar y a consumir más en el presente, por lo tanto, su consumo en el futuro es menor. Estas y otras fueron parte de las principales conclusiones que estuvimos analizando en nuestro programa del día de hoy, Determinantes del Espíritu Capitalista. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar en nuestro programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes los sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.